Mi esposo empezó a sospechar que nuestra hija no era suya solo porque yo me llevaba bien con su mejor amigo, y cuando me enteré de lo que iba diciendo a espaldas mías, me vengué por mí y por la niña que se atrevió a dudar. Mi esposo y yo llevábamos juntos desde hacía casi una década. Nos conocimos en la universidad, cuando aún creía que el amor era suficiente para que una relación sobreviviera al tiempo, a las rutinas, a las decepciones pequeñas que nadie advierte en los primeros meses. Él era ese tipo de hombre que sabía cómo llamar la atención sin parecer que lo intentaba, hablador sin ser pesado, simpático sin resultar falso, y con ese tipo de carisma que en los campus siempre destaca. Yo, en cambio, era más bien de perfil bajo. Me costaba confiar en la gente, pero él supo ganarse mi confianza poco a poco. Empezamos siendo compañeros de una clase optativa sobre cine europeo, y terminamos compartiendo no solo tardes enteras hablando de películas que no volví a ver jamás, sino también espacios, libros, proyectos de vida y, eventualmente, un hogar. Todo con él se sintió rápido, pero no improvisado. Como si simplemente fuera el siguiente paso lógico. Y al principio, no me equivoqué. Después de graduarnos, nos mudamos juntos a un pequeño apartamento que alquilamos a las afueras de la ciudad. Tenía goteras, las ventanas se trababan, y el horno fallaba más veces de las que funcionaba, pero yo estaba convencida de que había encontrado a la persona con la que podía enfrentar cualquier cosa. No era una relación perfecta, pero era honesta. O al menos eso creía en ese momento. Tuvimos nuestras discusiones, como cualquier pareja, especialmente por el dinero, porque él tenía una idea muy tradicional de lo que significaba ser proveedor y le costaba aceptar que yo quisiera seguir trabajando incluso después de que nació nuestra hija. Aún así, siempre resolvíamos todo hablando. Nunca me gritó, nunca me hizo sentir menos. Me respetaba. Me cuidaba. Y yo lo amaba. Confiaba en él como no había confiado en nadie. Lo defendía incluso cuando mis amigas me decían que era raro que siempre quisiera que todos sus amigos supieran de nuestra vida íntima. Yo lo excusaba diciendo que era abierto, que era bromista, que simplemente le gustaba compartir. Cuando me enteré de que estaba embarazada, me puse a temblar. No era parte del plan. Llevábamos apenas 2 años casados, y aunque habíamos hablado de tener hijos, pensábamos hacerlo más adelante. Teníamos deudas, trabajo inestable y una cuenta de ahorros que daba más pena que tranquilidad. Recuerdo que ese día me quedé sola en el baño con la prueba positiva en la mano durante casi 20 minutos antes de que pudiera moverme. Y cuando por fin salí, se lo dije sin rodeos, esperando cualquier cosa menos la sonrisa que se le dibujó en la cara. No solo me abrazó, sino que lloró. Me apretó contra él como si la noticia fuera lo que había estado esperando toda la vida. Desde ese momento, me juró que haría todo por nosotras, que se encargaría de ser el mejor padre posible, que no me faltaría nada. Y por un tiempo, cumplió su palabra. Estuvo conmigo en cada consulta, preparó él mismo la bolsa del hospital cuando se acercó la fecha del parto, y fue él quien cortó el cordón umbilical, temblando y con los ojos rojos de emoción. Durante los primeros meses de vida de nuestra hija, él fue ejemplar. Se levantaba por las noches sin que yo se lo pidiera, le cantaba canciones mientras la cargaba, le sacaba fotos todos los días como si cada gesto nuevo fuera el descubrimiento del siglo. Lo miraba con una ternura que me desarmaba. Yo sentía que estaba viendo florecer una nueva versión de él, más madura, más entregada. Siempre pensé que esos primeros años marcaron lo mejor de nuestra historia como pareja. Nos turnábamos para trabajar medio tiempo cada uno, y así poder estar presentes en la vida de nuestra hija sin sacrificar del todo nuestras carreras. Fue duro, sí, pero lo hacíamos funcionar. Incluso sus amigos se sorprendían de lo mucho que se involucraba. Recuerdo que uno de ellos bromeó una vez diciendo que parecía una madre más que padre, y él, en lugar de molestarse, respondió con una sonrisa que eso era porque la amaba demasiado como para perderse un solo segundo. No había nada que hiciera pensar que podía ser otra persona. Nada. Con el tiempo, volvimos a una rutina más estable. Él consiguió un trabajo fijo en una empresa de logística, y yo empecé a trabajar desde casa como redactora freelance. Nuestra hija entró al preescolar, hicimos remodelaciones en la casa, empezamos a ahorrar para unas vacaciones familiares que habíamos postergado por años. Y entonces, en medio de ese aparente equilibrio,
comenzaron a colarse detalles que no supe interpretar del todo. Pequeñas miradas. Respuestas secas. Observaciones que, en otro contexto, no me habrían parecido importantes. Como cuando me dijo que notaba que la niña se parecía mucho a Ben, su mejor amigo. O cuando soltó, medio en broma, que Ben y yo nos reíamos igual. En ese momento no le di importancia. Pensé que eran cosas que uno dice sin pensar, sin malicia. Pero la semilla estaba sembrada. Y lo peor es que él no solo la dejó crecer, la alimentó. Ben había sido parte de nuestras vidas desde el principio. No solo porque era su amigo de infancia, sino porque, sinceramente, yo me llevaba bien con él. Siempre fue amable, respetuoso, y tenía una forma muy sincera de relacionarse con nuestra hija. Jugaban, se reían, y a veces incluso él se ofrecía a cuidarla cuando yo necesitaba hacer entregas urgentes o asistir a reuniones virtuales importantes. Nunca vi nada extraño. Al contrario, siempre lo vi como una ayuda, como alguien que estaba ahí porque quería a nuestra familia. Pero claro, eso fue antes de que la confianza empezara a desmoronarse. Antes de que las dudas se transformaran en su nuevo lenguaje. Antes de que los silencios pesaran más que las palabras. La verdad es que nunca pensé que mi esposo sería capaz de dudar de algo tan básico, tan evidente, como la paternidad de su hija. Y mucho menos de ponerlo en boca de otros, de dejar que esa duda se escurriera por conversaciones con terceros en lugar de hablar directamente conmigo. Jamás imaginé que un día me despertaría en una casa que ya no era hogar, al lado de un hombre que ya no me reconocía. Y con una niña en brazos cuya existencia había sido puesta en entredicho por el mismo hombre que una vez lloró de felicidad cuando supo que venía en camino. Pero lo peor de todo, y lo que marcó el inicio de todo lo que vino después, no fue el hecho en sí, sino la forma en la que lo escondió. La cobardía. La deslealtad silenciosa. El veneno lento. Y es que cuando alguien siembra una duda así, no lo hace solo con palabras. Lo hace con actos. Con gestos. Con ausencias. Y cuando yo empecé a notar esas grietas, ya era demasiado tarde para detener la caída. Pero no para hacer algo al respecto. Porque si él pensó que podía poner en duda mi integridad, mi maternidad, y sobre todo la inocencia de nuestra hija, sin que eso tuviera consecuencias, entonces nunca entendió quién era la mujer con la que se casó. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde que empecé a notar con más claridad el modo en que mi esposo se distanciaba emocionalmente de nuestra hija. Ya no eran suposiciones mías ni intuiciones sueltas, era tangible. Lo notaba en cómo evitaba besarla cuando ella lo esperaba con los brazos abiertos, en cómo le respondía con monosílabos cuando ella le contaba algo que la emocionaba, o en cómo sus abrazos se sentían forzados. Como si cada gesto cariñoso fuera parte de una rutina que había perdido sentido. Al principio intenté hablarlo con él desde la calma. Le pregunté si estaba todo bien, si se sentía abrumado por el trabajo, si necesitaba tiempo para él. Y su respuesta fue la más vacía que me pudo dar, me dijo que solo estaba cansado. Ni una disculpa, ni una mirada honesta. Solo cansado. En ese momento, decidí darle espacio, pero no porque creyera en su excusa. Sino porque necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesto a llevar esa actitud. Lo observé. Estudié cada uno de sus movimientos con la meticulosidad de quien intenta armar un rompecabezas al que le faltan piezas. Y cuanto más me fijaba, más me convencía de que había algo más. Se le notaba en la forma en que me miraba cuando me reía con Ben por mensaje, aunque fuera una tontería de grupo. En cómo se tensaba cada vez que Ben pasaba por casa para dejarle un libro a nuestra hija o simplemente para saludar. Incluso en cómo bajaba la mirada cuando yo le decía que deberíamos planear algo en familia los fines de semana. El hombre que una vez me abrazaba por detrás mientras cocinábamos y me decía que éramos el mejor equipo del mundo, ahora apenas soportaba estar en la misma habitación sin parecer molesto por mi presencia. La ruptura silenciosa se volvió insostenible una noche en la que bajé a la cocina a buscar un vaso de agua y lo escuché en el garaje hablando por teléfono. Al principio no me detuve a espiar, lo que me alertó fue el tono de su voz, tenso, dolido, como si estuviera discutiendo algo importante. Me quedé inmóvil tras la pared que separaba la cocina del pasillo y me concentré en sus palabras. Lo que escuché me heló la sangre, decía que no sabía cómo decírmelo,
que había noches en las que no podía dormir porque cada vez veía más parecido entre Ben y nuestra hija, que se sentía estúpido por no haberlo notado antes, que ya ni siquiera podía mirarla sin pensar que quizá había sido engañado durante años. Lo dijo sin pruebas, sin razón, sin sentido, con la ligereza de quien se convence de una mentira porque no soporta su propia inseguridad. Y lo peor no fue solo eso. Lo peor fue que, después de decirlo, su interlocutor, quien deduje que era uno de sus amigos, le preguntó si iba a enfrentarme, si al menos pensaba hablar conmigo. Y él respondió con una risa amarga que no quería confrontaciones, que si hablaba conmigo y salía todo mal, entonces perdería lo poco que creía que aún tenía. Dijo que prefería ver cómo se desenvolvía la cosa, que a lo mejor no necesitaba hacer nada, y que si alguna vez encontraba algo más sólido, entonces sí actuaría. Esa frase, exactamente esa, fue la que encendió todo en mí, si alguna vez encontraba algo más sólido. No solo dudaba de mí como pareja. Dudaba de mí como madre. Como ser humano. Y ni siquiera tenía el valor de enfrentarme. Prefería dejarme vivir al lado suyo como si nada, sabiendo que cada gesto mío era mirado con desprecio, que cada palabra era interpretada como una mentira encubierta, que cada vez que yo abrazaba a nuestra hija, él lo veía como un teatro montado por una impostora. Me fui a la cama sin hacer ruido. Me acosté y fingí dormir. Y al sentirlo meterse a la cama una hora después, con esa normalidad fingida, supe que lo nuestro había muerto. Pero también supe otra cosa. Que si él creía que podía vivir al lado mío mientras envenenaba mi nombre y la identidad de nuestra hija a mis espaldas, entonces no solo me subestimaba. Me insultaba. Porque no hay nada más cruel que insinuar que un hijo no es tuyo cuando lo has criado, cuando has visto su primera fiebre, sus primeras palabras, su primer miedo. Él lo sabía todo de ella. Y aún así, eligió dudar. Lo que él no sabía era que esa duda, esa maldita semilla que regó a escondidas, me sirvió a mí como gasolina. En ese momento, no le grité. No le lloré. No lo enfrenté. No me rebajé a suplicar por algo que ya no quería recuperar. Me limité a observarlo. Lo miré durante días con la frialdad quirúrgica de quien disecciona a su presa. Cada movimiento suyo desde ese momento pasó a formar parte de un registro mental que yo misma fui organizando. Quería verlo caer. Quería verlo rogar. Quería que entendiera que la misma duda con la que jugó iba a volverse en su contra. Y lo haría sin levantar la voz, sin dramatismos, sin advertencias. Lo haría con precisión. Porque si su plan era dejarme pudrirme en la incertidumbre mientras se decidía a actuar, el mío iba a ser hacerle pagar cada minuto de esa cobardía con algo más profundo, la exposición total. Y la venganza no vendría sola. No vendría con gritos ni con escenas. Vendría con pruebas. Con hechos. Con la verdad irrefutable puesta frente a sus ojos como un espejo sucio en el que se vería por fin tal y como era. Un hombre que no merecía ni el título de esposo, ni mucho menos el de padre. Actualización 2. Pasó un mes desde la noche en que lo escuché poner en duda, con esa voz baja y cobarde, la paternidad de su propia hija. Y durante ese tiempo, me dediqué a estudiar no solo sus movimientos, sino también el entorno. Porque un rumor como ese, por más sutil que sea, no se queda encerrado en una conversación privada. Se escurre. Se desliza por los oídos de quienes escuchan sin intervenir, se multiplica en las bocas de los que no se atreven a preguntar de frente, y eventualmente llega a quienes no deberían cargar con esa basura. Así fue como decidí hablar con Ben. No por sospecha hacia él, sino porque sentía que era el siguiente paso lógico en este infierno al que mi esposo había decidido arrastrarnos. Y si Ben, sin tener culpa alguna, ya estaba siendo envenenado por esa duda, entonces merecía saberlo todo. Lo llamé un viernes por la tarde, justo después de dejar a mi hija en una clase de natación. Su tono fue amable, como siempre. Me preguntó cómo estaba, cómo iba todo con la casa, si necesitábamos algo. Le dije que necesitaba hablar con él en persona, y que era importante. Sin más preguntas, aceptó. Nos encontramos en una cafetería tranquila, una de esas que siempre están vacías después del almuerzo, con música suave de fondo y mesas separadas lo suficiente como para que nadie oyera nada. No sabía por dónde empezar,
así que respiré profundo y solté lo esencial, que había escuchado a mi esposo insinuar que dudaba de la paternidad de nuestra hija, y que esas insinuaciones lo involucraban directamente a él. Ben me miró en silencio durante unos segundos. No había sorpresa en sus ojos. Había algo peor. Había pena. Me dijo que, en efecto, desde hacía un tiempo, varios amigos en común habían empezado a comportarse raro con él. Que uno de ellos, en una salida reciente, le dijo medio en broma que mejor no se acercara tanto a las mujeres casadas. Ben, que no es estúpido ni ingenuo, entendió la indirecta. Pero nunca pensó que venía de tan alto. Me dijo que pensó que tal vez era un malentendido, o una exageración. Pero ahora, al ver mi cara, al escuchar lo que yo misma había oído esa noche, todo encajaba. Y fue ahí cuando se le quebró la voz. Me dijo que jamás me había visto de esa manera, que jamás cruzó esa línea, que me quería como una amiga y que adoraba a mi hija como un tío, como parte de la familia, no como un padre secreto. Lo dijo con tanto dolor que no necesitó convencerme. Yo ya lo sabía. La mentira nunca estuvo de su lado. Ben también me confesó algo más. Dijo que en una conversación reciente con mi esposo, cuando intentó invitarlo a una pequeña reunión entre viejos amigos, él se negó de forma seca. Le dijo que prefería que se mantuvieran un poco alejados, que a veces las cercanías innecesarias generan problemas y que no quería que la gente empezara a hablar. En ese momento, Ben no lo entendió del todo. Ahora sí. Esa frase no solo era una acusación solapada, era una manera de trasladar la culpa al otro para justificarse, como si el simple hecho de que Ben siguiera presente fuera lo que provocaba el deterioro del matrimonio. No su paranoia. No su cobardía. No su incapacidad de hablar conmigo directamente. No. Era Ben. El amigo. El testigo. El inocente. Salí de esa conversación con una mezcla de emociones que no supe descifrar por completo. Tenía rabia, sí. Pero también una profunda tristeza por cómo algo tan noble como una amistad real podía ser destruido por la inseguridad de un hombre que, en lugar de cuidar lo que tenía, decidió envenenarlo lentamente. Me despedí de Ben con un abrazo largo, sentido, como los que uno da cuando sabe que algo se rompió aunque no fuera culpa de ninguno de los dos. Y me fui decidida. Ya no bastaba con vigilarlo o con registrar sus actitudes. Tenía que saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Así que esa noche, cuando él se durmió, aproveché que dejó su laptop abierta sobre el escritorio del estudio y me metí. Sin culpa. Sin temblores en las manos. Porque ya no se trataba de celos, ni de inseguridad. Se trataba de proteger a mi hija de una traición que se cocinaba en silencio. Revisé correos, búsquedas recientes, documentos adjuntos. Al principio solo encontré cosas del trabajo, fotos antiguas, carpetas que no me interesaban. Pero en la bandeja de enviados vi algo que me detuvo el corazón. Un intercambio con un abogado de familia. En el asunto, simplemente decía, consulta confidencial. Dentro, mi esposo preguntaba por las opciones legales y decidía hacerse una prueba de paternidad. Le decía que tenía dudas razonables y que necesitaba saber si una prueba negativa le daba base para solicitar una separación con custodia compartida o, en el mejor de los casos, exclusiva. Lo leí 2 veces para estar segura de que no estaba malinterpretando. Y no. Era claro. Ya había considerado la posibilidad de que la niña no fuera suya. Y lo había hecho no desde la emoción, sino desde la estrategia legal. Desde el cálculo frío. Desde la sospecha que nunca quiso aclarar conmigo, pero que sí estaba dispuesto a escalar por su cuenta. No lloré. No grité. No lo desperté para tirarle el computador a la cara. Solo cerré la laptop con la calma de quien ya no espera nada de la persona que tiene al lado. Me senté en la cocina, abrí una libreta y empecé a escribir todo lo que había descubierto. A mano, como si fuera un diario de guerra. Porque eso era. Una guerra silenciosa. Una guerra por mi dignidad, por la verdad, por la seguridad de mi hija. Y no iba a perderla. Porque ya no era cuestión de salvar un matrimonio. Era cuestión de hacer justicia. De que la gente supiera quién era realmente ese hombre que lloró en el hospital cuando nació nuestra hija y que ahora,
a espaldas de todos, construía una mentira para deshacerse de la responsabilidad que él mismo había celebrado. Se equivocó conmigo. Porque si él pensó que iba a quedarse con la narrativa de víctima traicionado, entonces aún no tenía ni idea del tipo de mujer que había tenido a su lado todos esos años. Iba a descubrirlo. Y lo haría del modo más doloroso posible. Actualización 3. Pasaron apenas 3 días desde que encontré los correos con el abogado, pero en mi cabeza todo se sintió como si hubieran pasado semanas. A partir de ese momento, ya no actuaba desde la herida. No había espacio para la tristeza ni para preguntarme por qué él haría algo así. Eso se lo dejé a versiones más ingenuas de mí misma. La mujer que se quedó sola en la cocina esa madrugada, escribiendo con la misma intensidad con la que una madre apunta el nombre de quien ha dañado a su hijo, ya no buscaba comprensión. Buscaba un plan. Un castigo. Una consecuencia. Porque si él estaba dispuesto a arrastrar a su propia hija por el lodo de sus complejos y celos sin sustento, entonces yo iba a empujar su cara hasta que él mismo probara ese lodo, lo tragara. Y no pudiera volver a limpiarse ni con disculpas, ni con llanto, ni con excusas. Al día siguiente fingí normalidad. Me levanté temprano, preparé el desayuno, ayudé a nuestra hija con la mochila del colegio, y hasta le di un beso en la mejilla a él como solía hacerlo cada mañana. Solo que esta vez lo hice sabiendo que lo que venía era el principio del fin. Y que él no tenía la menor idea. Se fue creyendo que aún tenía el control, que yo era la misma mujer que se acurrucaba junto a él cada noche con la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. No sabía que ahora estaba compartiendo cama con una mujer que estaba planeando su caída con la misma paciencia con la que él cultivó su traición. Lo primero que hice fue contactar a la misma abogada a la que él le había escrito. No con mi nombre, por supuesto. Usé un perfil falso, un correo limpio, y pedí una cita de asesoría exploratoria. La idea no era contratarla, sino confirmar hasta dónde había llegado su consulta y si ya había iniciado algún trámite silencioso. La abogada fue cortante, como suelen ser las que llevan años viendo dramas matrimoniales, pero bastó una frase para que supiera que era la correcta. Le dije que tenía sospechas de que mi pareja estaba evaluando solicitar custodia con argumentos de infidelidad y paternidad dudosa, y ella, sin darse cuenta, me respondió que ya había atendido un caso parecido en semanas recientes, que incluso había un precedente interesante con características similares. Lo supe en ese instante. Confirmado. Ya había dado un paso más. No era solo paranoia. Era estrategia. Y eso me convenía. Porque los hombres cobardes, cuando planean algo desde el silencio, jamás esperan que la otra parte lo descubra y lo supere en cálculo. La segunda parte de mi plan fue aún más delicada. Empecé a grabarlo. No como una loca desesperada buscando cualquier palabra mal dicha, sino con inteligencia quirúrgica. Instalé una app en un viejo teléfono que aún funcionaba, y lo dejé estratégicamente sobre la repisa donde usualmente hablaba por teléfono o se desahogaba con sus amigos. Activé la grabación cada vez que él entraba al estudio, al garaje o salía a regar las plantas mientras hablaba solo por Bluetooth. A veces eran conversaciones insulsas, otras veces sollozos o frases sin terminar. Pero poco a poco, las piezas se juntaban. En uno de esos audios, por ejemplo, se lo escuchaba decirle a alguien que no sabía si la niña era suya, pero que si no lo era, eso le daba libertad para empezar de cero sin culpa. En otra grabación se quejaba de lo pegajosa que se había vuelto nuestra hija últimamente, como si buscar su afecto fuera una carga. Y aunque jamás la insultó, había algo más frío en ese tono que cualquier palabra ofensiva, el desprecio pasivo. Ese que mata en silencio. No me detuve ahí. Empecé a juntar evidencias que él ni imaginaba que podrían usarse en su contra. Fotos familiares en las que él aparecía con cara de fastidio. Conversaciones por mensaje en las que evitaba participar en decisiones básicas como la elección de una escuela o una cita médica. Capturas de pantalla de nuestras videollamadas con sus padres donde él apagaba la cámara cuando la niña intentaba hablar con él. Todo, absolutamente todo lo fui archivando en carpetas organizadas por fecha y tipo. No iba a cometer el error de reaccionar por impulso. Esto no era una pelea de pareja. Era un caso legal en formación. Y yo me aseguraría de tenerlo todo en orden cuando llegara el momento de actuar. Pero la parte más delicada,
la que requería precisión absoluta, era emocional. Porque mientras lo vigilaba, también tenía que fingir. Tenía que seguir siendo la esposa presente, dulce, comprensiva. La que se preocupaba por sus horarios. La que le dejaba notas en la mesa. La que sonreía cuando él fingía que aún le importaba algo más que su versión de la historia. Y lo hacía con tanto detalle que, por momentos, me daba asco de lo convincente que podía ser. Pero era necesario. Si me mostraba fría, si me apartaba, él levantaría barreras. Tenía que mantenerlo cómodo, confiado, dormido en su propia mentira. Solo así bajaría la guardia. Solo así cometería el error definitivo. Y ese error llegó. Una noche, mientras él se duchaba, su celular vibró sobre la mesa de noche. No me moví por reflejo. Me moví porque ya sabía qué buscaba. Era un mensaje de uno de sus amigos más cercanos, uno de esos con los que suele quejarse de todo y nada a la vez. El mensaje decía, con una ligereza que me heló la sangre: bro, si al final te sale que no es tuya, ¿vas a pedir la prueba en público o privado? Porque si se parece a Ben, mejor hazlo por fuera. Así la gente no se entera. No respondí al mensaje. No lo abrí. Lo memoricé. Lo capturé en una foto y lo añadí a la carpeta. Esa fue mi señal. Ya no eran solo dudas suyas. Era una narrativa construida. Compartida. Y eso me daba la justificación perfecta para la siguiente fase de lo que iba a hacer. A la mañana siguiente, le propuse algo que jamás vio venir. Le dije que había estado pensando en hacer un viaje familiar, una especie de escapada para reconectar, para hablar sin distracciones, para ver si podíamos recuperar lo que habíamos perdido. Se lo vendí como un gesto de buena voluntad. Como un acto desesperado de una esposa que aún quiere salvar algo. Lo aceptó sin dudar, con esa expresión de alivio que tienen los hombres que creen que aún están ganando. Lo llevé a una cabaña en las montañas, donde antes habíamos pasado un aniversario. Reservé todo yo sola, lo organicé todo con calma, con ternura, con detalles que lo hicieron pensar que mi corazón aún le pertenecía. Y durante ese viaje, no dije ni una palabra sobre lo que sabía. Le sonreí. Lo abracé. Dejé que me tocara. Dejé que pensara que me tenía de nuevo. Porque quería que lo recordara. Quería que el golpe fuera aún más violento cuando se enterara de que todo ese amor era ya un cadáver, y que yo solo estaba cavando la tumba. Y sí, durante ese fin de semana, dormimos juntos. Pero no porque lo deseara. Sino porque sabía que sería la última vez. Porque quería que cada gesto suyo fuera parte de la memoria que más le doliera cuando entendiera lo que había perdido. Y porque mientras él dormía después de tocarme como si aún me perteneciera, yo estaba despierta, mirando el techo, repasando cada una de las piezas del plan que, al regresar a casa, pondría en marcha sin aviso. Sin contemplaciones, sin misericordia. Actualización 4. Había pasado poco más de una semana desde ese viaje a la cabaña donde le hice creer que todo estaba sanando, que nuestro matrimonio aún tenía una oportunidad. Que yo estaba dispuesta a perdonar lo imperdonable en nombre de la familia. Durante esos días, se mostró más atento. No por amor, sino por la falsa seguridad de que su teatro había funcionado. Era el típico comportamiento de alguien que se sintió descubierto a medias y pensó que con un par de caricias y promesas baratas podría sepultar el problema sin consecuencias. Nunca entendió que mientras él ensayaba excusas, yo ya había preparado la escena final. Y no iba a ser un enfrentamiento íntimo ni un cierre silencioso. Él había hecho públicas sus sospechas, había convertido a nuestra hija en tema de conversación entre sus amigos, había arrojado dudas como quien lanza monedas al aire para ver qué cae. Así que el final, también, iba a ser público. Me tomó unos días afinar todos los detalles. Quería que todo fuera tan nítido como un bisturí cortando en línea recta. Lo primero que hice fue contactar a Ben y contarle que iba a hacerme, junto a nuestra hija, una prueba de ADN. Él se quedó en silencio durante varios segundos, probablemente procesando lo absurdo que resultaba tener que confirmar científicamente algo que ya era evidente para cualquiera con 2 ojos y 1 gramo de sentido común. Le dije que no lo hacía para él, ni para mí. Lo hacía para nuestra hija. Porque cuando creciera,
Si algún día llegaba a enterarse del nivel de vileza que su padre había sido capaz de sembrar, tendría pruebas para saber que jamás hubo duda. Excepto en la mente enferma de alguien que prefirió destruir antes que preguntar. Ben me acompañó a hacer la prueba sin decir una sola palabra más allá de lo necesario. Firmamos los papeles, tomaron las muestras, y luego volvimos a casa. Yo pagué por un trámite express. Necesitaba los resultados rápido porque ya tenía claro cómo y cuándo iba a entregarlos. No quería que se los enviaran por correo. No quería que los leyera en silencio ni que pudiera manipularlos a su antojo. Quería que los recibiera frente a quienes alguna vez se tragaron su versión, frente a los que lo habían escuchado murmurar sus dudas, frente a los que lo dejaron hablar sin detenerlo. Así que invité a 4 personas claves, 2 de sus amigos, uno de ellos el mismo que le había escrito aquel mensaje infame sobre hacer la prueba en privado, Ben, y su hermana, que había sido testigo silenciosa del deterioro familiar, pero nunca se atrevió a meterse por no tomar partido. La reunión fue un domingo por la tarde. Lo invité a casa como si se tratara de un almuerzo casual con amigos. Le dije que había cocinado algo especial, que quería agradecerle por el viaje, por su esfuerzo en reconstruirnos. Me creyó sin sospechar nada. Llegó incluso con flores, como si los pétalos pudieran tapar el olor a podrido que ya lo rodeaba. Cuando todos estuvieron sentados en la mesa, serví el almuerzo con la serenidad de quien está por leer una sentencia. Conversamos de banalidades durante los primeros 20 minutos, como si nada estuviera ocurriendo. Luego me levanté, fui al escritorio, volví con un sobre cerrado y lo dejé en la mesa frente a él. No dije nada durante unos segundos. Solo lo miré. Él frunció el ceño, confundido, y me preguntó qué era eso. Le dije, con voz firme y sin temblor, que ahí dentro estaba la respuesta a todas las dudas que había sembrado durante meses. Que era la confirmación científica de que nuestra hija era suya. Que lo que tenía entre las manos era el documento que lo destruía, no por lo que decía, sino por todo lo que él había hecho antes de leerlo. Se quedó inmóvil. Todos lo miraban. Nadie hablaba. Abrí el sobre por él, saqué la hoja, y leí en voz alta lo esencial. El resultado de paternidad indica un 99.9999% de coincidencia genética entre el sujeto masculino y la menor. Lo dije sin titubear. Y luego lo dejé en la mesa. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Solo hubo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Él intentó articular algo. Murmuró que no había querido hacer daño, que había sido un momento de inseguridad, que no sabía cómo manejarlo. Su amigo, el del mensaje, bajó la mirada con vergüenza. Ben se cruzó de brazos y no dijo nada, pero la furia le hervía en la frente. Su hermana le preguntó si realmente había llegado a pensar que yo podía hacer algo así, si de verdad había puesto en tela de juicio la identidad de su sobrina por un arranque de celos. Él no respondió. Solo balbuceó que no sabía qué decir. Yo le respondí que ya no necesitaba decir nada. Que su silencio era su confesión. Que esa hoja que ahora tenía frente a él no lo limpiaba, no lo redimía, no lo perdonaba. Solo lo desnudaba. Lo dejaba expuesto como el miserable que era. Me levanté de la mesa. Le dije que la abogada que me estaba asesorando ya tenía copia de todo, los audios, los mensajes, los correos, las pruebas de negligencia emocional. Que ya había iniciado el proceso legal para obtener la custodia total. Que no iba a permitir que alguien que dudó de su propia hija la criara. Que si quería verla, sería bajo supervisión. Que si abría la boca en su contra o intentaba tergiversar la historia, yo me encargaría de que no pudiera pisar un tribunal sin que saliera todo a la luz. Lo miré directamente y le dije que lo único que me dolía de todo esto era saber que, durante años, le di a un cobarde el lugar de un padre. Él no respondió. Se quedó ahí, como congelado, como si su mente intentara rebobinar todos los pasos que lo llevaron a ese punto. Pero ya no había vuelta atrás. Lo dejé sentado en su propia trampa, con los mismos amigos que alguna vez lo escucharon hablar con sorna y ahora lo miraban con lástima. La reunión terminó sin más palabras. Ben me abrazó al salir, uno de los amigos apenas musitó un lo siento, y su hermana prometió que estaría pendiente de la niña. Él fue el último en irse. No se despidió.
Solo salió con los ojos vidriosos, sujetando el sobre como si le pesara. Y yo, al cerrar la puerta, me senté en el sofá. No para llorar. No para lamentar. Me senté para respirar. Porque la primera parte de la venganza estaba completa. Lo había hecho tragarse su duda con pruebas. Lo había expuesto con elegancia. Lo había dejado sin excusas. Y eso, para alguien como él, que siempre necesitó controlar la narrativa, era la peor condena, no tener ya cómo contar su versión sin quedar como el cobarde que fue. Actualización final. Pasaron 11 meses desde aquella tarde en la que le leí en voz alta los resultados del test de ADN frente a quienes alguna vez lo escucharon dudar en voz baja. En menos de un año, su mundo entero se contrajo hasta convertirse en el reflejo exacto de todo lo que había querido evitar: vergüenza, aislamiento, y la certeza de que, al final, no fue víctima de ninguna traición ajena, sino del veneno que él mismo sembró con cada palabra malintencionada, cada insinuación cobarde y cada silencio lleno de desprecio. La diferencia es que mientras él se consumía tratando de borrar el eco de su propio error, yo florecía con la certeza de haber hecho justicia por mí, por mi hija y por la verdad. Poco después de esa reunión, formalicé todo con la abogada. Presentamos una solicitud de custodia total con pruebas que no dejaban lugar a interpretaciones. Incluí los audios donde hablaba de nuestra hija como una carga, los mensajes donde admitía que quería empezar de cero sin culpa, y los correos con el abogado donde planeaba una estrategia para deshacerse de nosotras sin manchar su imagen. El juez, en la primera audiencia, ya mostraba su incomodidad al leer el expediente. Me miró con un respeto silencioso y no necesitó demasiadas palabras para entender que yo no estaba allí como una ex esposa herida, sino como una madre que no iba a permitir que su hija fuera criada por alguien que había decidido cuestionar su existencia desde la sombra. La custodia fue concedida de manera exclusiva en menos de 3 meses. Él apenas se presentó a la primera audiencia. Su abogado llegó con cara de derrota, como quien sabe que no hay defensa posible cuando la evidencia habla sola. Aceptó visita supervisada sin pelear. Dijo que no quería problemas, que necesitaba tiempo, que era lo mejor para todos. Lo que en realidad quiso decir, aunque nunca tuvo los huevos para pronunciarlo, fue que sabía que había perdido. No solo perdió a su hija. Perdió la narrativa. Perdió la oportunidad de rehacerse como víctima. Ahora solo era el tipo que dudó de su propia sangre y quedó marcado por su propia voz grabada. Las visitas, por cierto, casi no las pide. Durante los primeros 2 meses después de la sentencia, intentó programar 2 encuentros. En uno, mi hija, que ya comenzaba a notar diferencias en su trato, se quedó sentada en una esquina del parque sin querer hablar con él. En el segundo, le preguntó por qué ya no dormía en casa, y él, torpe como siempre, dijo que mamá y papá están tomando distancia porque no se entienden. Ella lo miró con una frialdad que nunca le había visto. Cuando regresó conmigo, me dijo que no quería volver a verlo por un tiempo. No discutí. No forcé nada. Solo asentí y documenté todo, por si acaso algún día él intentaba jugar a ser el padre ejemplar cuando ya era demasiado tarde para eso. En cuanto a su vida, no necesitó mi ayuda para venirse abajo. Fue su propia cadena de decisiones cobardes la que lo arrastró al fondo. Uno de sus amigos, el mismo que había estado presente el día que leí el resultado del ADN, me escribió semanas después. Me dijo que varios en su grupo habían decidido alejarse de él. No porque yo se los pidiera, sino porque al escuchar todo lo que había hecho, entendieron que estar cerca de alguien así era insostenible. Ya no era el amigo bromista y leal que todos creían conocer. Era el tipo que prefirió destruir su familia con una duda sin sustento, en vez de tener el valor de decir en voz alta que se sentía inseguro, inferior, desplazado. Perdió su grupo social, y eventualmente también su reputación en el trabajo. Un día, alguien dejó en su oficina una copia impresa de los correos que le envió al abogado de familia. Nadie se responsabilizó, pero tengo claro que no fui yo. No necesitaba hacerlo. La verdad se abre camino sola cuando alguien ha mentido tanto que ya no puede recordar sus propias versiones. Lo último que supe es que pidió una licencia médica por agotamiento emocional y luego se mudó de ciudad. Me llegó la noticia de que está viviendo en casa de un primo, intentando rehacer su vida desde cero. Dicen que está en terapia.
que ha bajado de peso, que apenas habla con su familia. Y que cuando lo hace, esquiva cualquier conversación que tenga que ver con su hija. Supongo que la vergüenza es más fuerte que el afecto en su caso. Porque solo alguien con el alma seca prefiere el silencio antes que pedir perdón de verdad. Yo, en cambio, empecé a respirar distinto. Mi hija y yo nos mudamos de casa. Cambié de auto. Cambié de entorno. Empecé a rodearme de gente que no solo me quiere, sino que también me reconoce. Que me escuchó sin cuestionar. Que me sostuvo mientras yo misma me reconstruía desde los escombros que él dejó. Volví a sonreír sin fingir. A dormir sin sobresaltos. A hacer planes sin miedo de que alguien los dinamite con sus inseguridades. Y cada vez que mi hija me pregunta por qué su papá ya no vive con nosotras, le digo lo mismo: a veces las personas que queremos se pierden, y no siempre es nuestra responsabilidad encontrarlas. Ella asiente, y con eso basta. Porque no necesita saber todo por ahora. Pero cuando sea grande, si alguna vez quiere conocer la historia completa, tendrá los audios, las pruebas, las fechas. Y sabrá que su madre no se quedó callada. La gente suele decir que el tiempo pone todo en su lugar. Yo no. Yo creo que una buena venganza, bien ejecutada, lo hace mucho más rápido. Porque el tiempo a veces es lento, indulgente, hasta injusto. En cambio, cuando una mujer decide que ya no va a proteger a quien la traicionó, cuando deja de tener miedo al que dirán, y empieza a mover cada pieza con precisión, no hay mentira que se sostenga. No hay farsa que no caiga. Y no hay cobarde que no acabe solo. Así terminó él, con su historia distorsionada desarmada pieza por pieza, frente a todos. Y yo, con la verdad intacta, con mi hija a salvo, y con la dignidad que él nunca supo qué hacer con ella. Y si algún día se atreve a contar su versión, que lo haga. Porque ya nadie le cree. Nadie lo escucha. Su voz, como su presencia en nuestras vidas, ya no pesa. Solo molesta. Y ni eso por mucho tiempo. Porque los hombres como él no dejan cicatrices. Solo sirven como advertencia para que una nunca vuelva a confiar en quien no sabe amar sin destruir.